Buenos días a todos y a todas. Gracias a la Defensoría del Público por organizar esta jornada dentro de la nueva ley de comunicaciones audiovisuales, a las distintas autoridades y a la facultad, también a la Universidad Nacional del Centro. No es casualidad que estemos en este ámbito en una audiencia pública sobre la ley de medios. También esta universidad fue parte de los debates que hubo previos a la sanción de la ley y en distintos foros. Los miembros de la facultad específica que trata el tema de la comunicación audiovisual, como la facultad radicada en la localidad de Olavarría, fueron partícipes de estos debates y participaron inclusive en la ley, refleja en algunos de sus articulados algunas de las propuestas surgidas por profesores de esa casa de estudios. Así que no es casualidad que estemos acá. Hemos escuchado muchas cosas, las cuales compartimos seguramente, y hacer algunas reflexiones. Mi profesión es abogado, aunque lo ejerzo poco, pero alguna vez aprendí en la Facultad de Derecho de La Plata, donde yo estudié, que el derecho siempre va atrás de los hechos. Y sin duda que cuando analizamos la ley de medios, esta nueva ley, recoge cosas que ya estaban en el espectro. Nosotros tenemos un espectro que es el que está. Las radios que tenemos, los cables que tenemos. Hablar en términos de legalidad o ilegalidad es un tanto complejo porque habría que analizar cómo encuadramos. A mí no me gusta hablar en esos términos. Sí me gusta hablar en términos de que existe un espectro real que se fue dando a lo largo de tantos años. ¿Y por qué digo que el derecho va siempre atrás de los hechos? No hace muchos años, hace pocos, en esta localidad nada más, se veían 4 canales de televisión o 5, y se veían, con suerte, cuando soplaba el viento del norte y cuando había condiciones especiales para verlos. Eran todos de aire, no existía el cable y mucho menos la televisión satelital, y esos 5 canales de aire eran los 5 estatales, salvo uno, creo que el 9, que era de Romay, aún en la época de la dictadura. Y las radios que había eran mayoritariamente AMs, no existía la FM. La FM es, en términos generacionales, nos puede parecer a nosotros viejas, pero en realidad son bastante novedosas, no tienen tanta antigüedad en el espectro, y mucho menos las tecnologías actuales. Por lo tanto, la ley de medios viene a recoger también cierta parte de la realidad ya preexistente. Un espectro donde hubo de todo. En el interior, donde a mí me toca estar, en la regional Saladillo, el tercer sector es muy chiquito, pero es chiquito en la realidad, incluso. Existen pocas cooperativas de medios. Existen pocas mutuales que quieran tener una radio. Además, las andamos fomentando. Nosotros queremos que crezca. Y trabajamos en ese sentido para que así ocurra. No es lo mismo la realidad del AMBA que contaba la compañera recién de la Caterva, la realidad de Capital Federal, que la realidad de lo que pasa en localidades del interior. Aún en localidades de más de 100.000 habitantes como esta localidad de Tandil. Acá también es chico el tercer sector. En cuanto a que no hay tantas cooperativas. No hay tanto en ese sector en la realidad. Tenemos que trabajar y mucho para que ese sector crezca en la Argentina. Y fundamentalmente en las localidades del interior del país. ¿Cuántos canales de televisión, cuántas productoras hay en la Argentina en realidad que la podemos encuadrar en el tercer sector? Hay que trabajar en esto. Esto es una demanda, está pendiente. La ley acá se anticipó a los hechos al reservarle el 33%. Quizás en las grandes ciudades donde son zonas de conflicto, allí sí haga falta ese 33% reservarlo a capa y espada, y que en definitiva allí las licencias a futuros se otorguen como deben otorgarse de acuerdo a la nueva ley. En el interior vamos a tener que trabajar y mucho para cubrir el 33% que está faltando. Esto es un dato de la realidad y en eso tenemos que hacer mucha articulación con todos los sectores, las universidades, los sectores de la academia, los radiodifusores, la gente que quiere aunarse en cooperativas. Falta vocación cooperativa todavía en localidades como las nuestras. Y ahí tenemos que trabajar. Yo creo que también es una tarea pendiente nuestra, de todos nosotros. Y también es cierto que el sector privado no es todo, a pesar de que es con fines de lucro, no es todo como se lo ve en las grandes ciudades. Una radio como las que tenemos acá en estas localidades, el que opera también es locutor. El que opera es locutor, periodistas exteriores. Son radios casi familiares, muchas de ellas nacidas
al clamor de alguna vocación personal, familiares. Son radios chicas, donde inclusive la programación es chica en términos de producido, y donde la torta publicitaria también es chica en localidades como la nuestra. La torta publicitaria grande en la Argentina se reparte en los grandes medios, no se reparte en localidades del interior, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Coca-Cola no hace publicidad por ninguno de los medios que estamos en nuestra región. Sin embargo, consumimos ese producto. Eso también es un dato. Alguna vez habría que legislar en la Argentina de cómo se reparte esa torta publicitaria del sector privado. Mucho se habla del sector público, de cómo reparte su torta publicitaria y, en definitiva, todo lo que hay que hacer en la materia. Y hay buenos ejemplos en eso. Pero poco se habla del sector privado, cómo reparte su torta publicitaria, y esto es una demanda a futuro que creo que quienes estamos ligados a la comunicación de alguna manera, desde el Estado, desde el sector privado, desde el tercer sector, tenemos que producir allí una gran reforma y producir allí una nueva legislación que obligue a estos grandes monopolios de la publicidad también en la Argentina a publicarlos en los medios locales, sean estos del tercer sector o sean del sector privado con fines de lucro. Porque en la medida en que no agrandemos esa torta, la viabilidad y sustentabilidad de muchos medios no va a ser posible. Recién hablaba acá un compañero de mi zona de una de las 2 AM que tenemos en la región, como es el caso de la AM de Azul. Una radio que tuvo un proceso de quiebra como muchas AM en la Argentina, en el interior de la Argentina. Y entre otros de los problemas que hay es su sustentabilidad. Es cómo bancamos, financiamos, cómo la publicidad puede hacer posible la sustentabilidad del tiempo de estas radios. Entonces, creemos que hay que trabajar y trabajar mucho a futuro. Nosotros desde el AFCA tratamos de hacer algunas cosas. Creemos que el Estado estuvo ausente durante muchos años. Hubo una gran ausencia del Estado. Acá creció la FM, crecieron los cables, crecieron un montón de ofertas en materia de comunicación audiovisual, pero no creció el Estado. El Estado tiene que estar presente. Recién reclamaba un compañero de la costa que él se hacía cargo, si era necesario, para auditar allí qué medios había y cuánto de publicidad o cuánto de programación local tenían los medios. Nos hace falta ese Estado desarrollarlo y mucho más. Recién ahora se pone en marcha la Defensoría del Público, recién hace poquito se integró el directorio del AFCA con los integrantes que la ley establece, recién ahora estamos poniendo en marcha delegaciones del interior con más fortaleza. Y en definitiva, lo que queremos es lo mismo que ustedes, es que esta ley se cumpla en su integralidad. Ojalá, ese es el norte, ese debe ser el norte de trabajo nuestro, pero también hay temas pendientes que aún están fuera de la ley y también hay mucho trabajo por realizar entre todos. Esto debe ser una tarea en común. Yo felicito a la Defensoría del Público porque en definitiva es una de las tareas que tiene que hacer, no solamente esta de las audiencias, sino después recibir un montón de cuestiones que nos pasan en el día a día y convocarlos a todos a trabajar juntos. Porque esta tarea contra el gran monopolio, que es lo que queda pendiente allí, judicializado en la Corte Suprema, es una tarea que seguramente la vamos a poder realizar. Hay voluntad política de llevar adelante esto. Ahora quedan batallas pequeñas que hay que realizar en cada localidad, queda mucho Estado por construir, quedan muchas voces afuera del espectro que hay que meterlas adentro del espectro, queda mucho del tercer sector que hay que construir entre todos y esta es una tarea que la tenemos que hacer entre varios. No solamente desde el Estado, sino con el compromiso de todos. Los que trabajaron antes de la ley, los convocamos a que trabajemos juntos para que esta ley se aplique y que en el futuro se profundice. Gracias.